Buenas tardes. Bienvenidos a este primer Jueves de la Memoria de 2023. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de la temperatura tan fría y de la existencia de otras convocatorias. En este acto vamos a presentar el libro San Sebastián de los Reyes, 1931-1941, una historia convulsa, que la asociación ha podido editar gracias a una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Lo van a presentar Roberto Fernández Suárez, a quien debemos el conocimiento que tenemos de este periodo histórico y de los protagonistas que lo vivieron. Y en representación de la asociación hablará después nuestra secretaria, Carmen Carreras. Para mí, como familiar descendiente de varios protagonistas, este libro representa un homenaje no solo a los que vivieron en primera persona los hechos, sino a todas las familias que tuvieron que sufrir la cruel represión durante el franquismo, padeciendo todo tipo de desprecios, abusos y vejaciones. Que sepan que no vamos a dejar que su nombre se borre de la historia. Tiene la palabra Roberto. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Para mí es un gran honor pues estar con vosotros, presentar este libro. Es un libro colectivo, en el fondo yo soy uno más, o sea que realmente es un libro colectivo. Y quiero agradecer con esta presentación del libro, quiero agradecer primero al Archivo de Defensa, que es un archivo que abrió en su momento el presidente Zapatero, que gracias a esa iniciativa pues podemos consultar y ver los sumarios de consejos de guerra. Es una iniciativa importante y bueno, pues es digno de agradecer. Luego quiero agradecer también la asociación en sí, la asociación memorialista de San Sebastián, que realmente ha hecho un trabajo encomiable. Lo vais a ver en el libro, esta parte donde están todos los testigos que han podido hablar y comentar y muchos por primera vez de forma pública hablando del destino de sus familias. Es importante, por lo tanto creo que también la labor de la asociación es importante, ¿no? Bueno, mis palabras eran simplemente de reconocimiento. Yo pienso que es un libro que vale la pena leer, está escrito con mucho cariño. Ya hace 5 años habíamos presentado una especie de premisa a este libro, pero esto está quedando mucho mejor en cuanto a acabado. Es un libro que está financiado por la Secretaría General de la Memoria Democrática, con lo cual también de agradecer que haya apoyado este proyecto. Y luego, pues simplemente comentaros que este libro está escrito con mucho cariño. Yo conocí la intrahistoria de San Sebastián de los Reyes, de la Guerra Civil, de la República de Guerra Civil, gracias a la investigación que realicé en su momento, y la verdad que desde entonces pues lo único que he conseguido con vosotros, con San Sebastián de los Reyes, es conseguir amistades, ¿no? Yo me voy a despedir, voy a ser muy rápido, pensando en la canción cubana que conocéis todos, la de Hasta siempre comandante. Yo no digo hasta siempre comandante, digo hasta siempre San Sebastián. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor presentar hoy este libro, fruto de un intenso trabajo desde hace ya varios años. A la investigación llevada a cabo por Roberto Fernández, nuestra asociación ha añadido los testimonios de muchos familiares y las fotografías y documentos que nos han aportado. Somos conscientes del tremendo esfuerzo emocional que habéis hecho para compartir lo que hasta ahora ha pertenecido al ámbito familiar. Gracias por romper este silencio que en la mayoría de los casos han mantenido las primeras generaciones. Como en todo hay excepciones, pero en la mayoría de las familias ha habido silencio, no olvido, y gracias a ello hemos podido editar el libro que hoy presentamos. Este es otro relato de nuestra historia, de la historia de San Sebastián de los Reyes, que tiene en cuenta a las gentes sencillas de este pueblo, que con su lucha, su sacrificio, intentaron que este pueblo fuera mejor para todos sus ciudadanos. No lo consiguieron y pagaron mucho por ello. Es nuestro deber conocer lo que pasó para quizá entender mejor el presente y elaborar un futuro más tolerante, más equitativo en todos los aspectos, mejor para todos.
El libro contiene 147 biografías de hombres y mujeres que vivieron en San Sebastián de los Reyes durante el periodo estudiado. Surgirán datos nuevos, fotografías nuevas, documentos nuevos, que iremos recopilando, con los que haremos una adenda y cuando se acaben los ejemplares que hemos editado, los incorporaremos a una segunda edición. La investigación sigue abierta. Hemos pensado que la mejor forma de presentar el libro es que hablaran los descendientes de los protagonistas. Así que yo me callo y le doy la palabra a los que hoy han podido venir. Pero antes quiero agradecer públicamente la subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ha hecho posible la edición del libro. Tenemos con nosotros a dos de sus asesores, Francisco Echeverría y Francisco Ferrandiz. Os pedimos a los dos que transmitáis nuestro agradecimiento y el de todos los familiares al director general, Diego Blázquez, y al secretario de Estado, Fernando Martínez, quien ha excusado su asistencia por motivos imprevistos que requerían su presencia en otro lugar. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Esther Mateo Cabrero. De los 147 protagonistas del libro que estamos presentando, 6 son familiares míos. Por parte de mi madre, Cecilio Sanz Rodríguez, tío de mi madre, fusilado el 21 de noviembre de 1939 en Colmenar Viejo. Anastasio Sanz Rodríguez, también tío de mi madre, condenado a pena de muerte conmutada a la de inferior grado. Cumplió condena en el penal de Rozas de Valdeporres, Burgos. Salió de la cárcel, como la mayoría, enfermo de tuberculosis. Y por parte de mi padre, Cipriano Mateo Hernández, primo de mi padre, fusilado el 29 de noviembre de 1939 en Colmenar Viejo, con solo 23 años. Genaro Mateo López, padre de Cipriano y hermano de mi abuelo. Condenado a muerte, conmutada a la de inferior grado, murió en la cárcel. Ciriaco Mateo López, hermano de mi abuelo, condenado a 12 años y reducida la condena a 6. Y Manuel Mateo López, mi abuelo. Fue jornalero y albañil, compaginaba ambos trabajos. Estuvo afiliado a la UGT y al PC. Ocupó diferentes cargos municipales, siempre en representación de UGT. Llegando a ser alcalde de febrero de 1937 a mayo de 1938, fecha en la que regresó al frente de Somosierra. Durante su mandato se construyeron refugios para que los vecinos pudieran cobijarse en caso de que el pueblo fuera bombardeado, como había hecho la Legión Cóndor en Colmenar Viejo, el 21 de julio y el 28 de noviembre de 1937. A los evacuados de Colmenar se les acogió en la finca Pesadilla y se les proporcionó cartilla de abastecimiento. También, durante su mandato, se solucionaron los problemas de abastecimiento del municipio, así como de los de pueblos limítrofes, y también se enviaba comida al frente. Por ello, fue felicitado por la Delegación de Abastos del Consejo Provincial. Fue detenido en su casa el 30 de marzo de 1939, le trasladaron a Fuencarral y más tarde a Colmenar Viejo. Fue fusilado en Colmenar Viejo el domingo 22 de octubre por un pelotón de refuerzo, porque los domingos no se fusilaba. La orden de fusilamiento llegó el sábado a las 11 de la noche y fue fusilado el domingo a las 6 de la mañana. Mi padre siempre nos dijo me dijo que la conmutación de su pena de muerte llegó el lunes 23, pero no consta ningún documento oficial. No fue el único de las corporaciones municipales que fue fusilado. 2 alcaldes, mi abuelo y Benito Rodríguez Cascajero. 2 tenientes alcaldes, Facundo Navacerrada Perdiguero y Mauricio Esteban Juzgado. 4 concejales, Diego Fernández Paredes, Vicente Mateo Mateo, Félix Esteban Juzgado y Adolfo Sanz Perdiguero. Y el secretario, José María Bertoncini Castel. En una de sus cartas, cuando ya sabía que estaba condenado a muerte, pide a la familia que lleve siempre la cabeza muy alta,
que sus hijos sepan que no tienen las manos manchadas ni por robar ni por matar. Se despide diciendo que se va con una pena muy grande, porque no ha podido comprar una bicicleta a sus hijos, como les había prometido. Mi padre se murió con la pena de no saber nada acerca de dónde se encontraba su padre, solo que estaba en un paseo en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo. Hoy sabemos que es una fosa común y esperamos poder recuperar sus restos en la segunda fase de las exhumaciones que se realizarán en primavera-verano de este año. Estaría muy contento de saber que las escuelas construidas por el gobierno de la Segunda República van a ser un centro de mayores y va a llevar el nombre de alcalde Manuel Mateo López. En mi nombre y en el de mis hermanos doy las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por este reconocimiento. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Soy Pilar de la Sen y soy nieta de Simón Navacerrada Gómez y de Pilar Sanz Perdiguero. Mi abuelo nació en 1902 en San Sebastián de los Reyes. Era hijo de Carlos y de Concepción. Se casó con mi abuela y tuvieron 4 hijos, 3 varones y una mujer. Los chicos fallecieron muy jóvenes y la chica se llamaba Pilar, como su madre. Se trasladaron a vivir a Madrid capital, donde Simón, mi abuelo, trabajaba en la compañía metropolitana. Sus hijos nacieron con una enfermedad congénita, anginas reumáticas, que generaba un ataque de reuma que obstruía las válvulas del corazón. Debido a ello, fallecieron muy jóvenes. A Pilar, mi madre, la operaron y pues logró sobrevivir. Debido a esta enfermedad, decidieron volver a San Sebastián de los Reyes, pues pensaban que los aires del pueblo les sentarían bien a sus hijos. En septiembre de 1936, Simón fundó el sindicato CNT en San Sebastián de los Reyes y fue su primer presidente. Como responsable de la CNT, fue también responsable de las incautaciones realizadas por el sindicato, imitando las realizadas por la UGT con anterioridad. Representó a su sindicato durante la guerra en el Comité Agrícola y en el Consejo Municipal. Se fue voluntario en otoño de 1936 al frente de Somosierra y firmó la Carta de Paredes de Buitrago como responsable del sindicato de la CNT. Al acabar la guerra, regresó al pueblo, convencido de que no le pasaría nada. Creyó, pues como otros muchos, que a no tener las manos manchadas de sangre no le pasaría nada, pero fue detenido y juzgado. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo, el 4 de mayo de 1939, le condena a muerte y el 13 de julio es fusilado. Mi abuela Pilar nació en 1904 en San Sebastián de los Reyes. Era hija de Leandro y de Francisca y tuvo 12 hermanos. Fue también encarcelada y sufrió un consejo de guerra junto con su hermana Celestina, pero no se ha podido consultar por estar en muy mal estado. Sabemos que estuvo en Saturrarán al menos 3 años, pues tenemos un certificado de vacunación del centro penitenciario fechado del 11 de marzo de 1942. Cuando regresó al pueblo, la finca y la casa que mi abuelo había construido en la calle Real, frente a lo que hoy es el Bingo, había sido subastada a tablilla, es decir, sin escritura. Se ofrecía al mejor postor, aquel que pagara los impuestos municipales, se quedaba con la casa, con la propiedad. Cuando mi abuela salió de la cárcel, en la casa no quedaba más que una silla rota. Mi abuela era cocinera y tenemos un libro de cocina que escribió en la cárcel, en pequeños trozos de papel en blanco, de cartas con recetas y datos de algunas compañeras de prisión para escribirse cuando saliera. Este librito, junto con los anillos de boda, el de ella en perfecto estado y el de él destrozado por el uso, pues mi abuela nunca se lo quitó en vida. Los hemos cedido a la asociación y están en una de las vitrinas del Rincón de la Memoria del Museo Etnográfico Municipal del Caserón. En la carta de despedida, mi abuelo Simón manda a mi abuela, que en ese momento estaba presa en la cárcel de mujeres en el mismo Colmenar Viejo, le indica lo que le deja, su cartera con las fotos de sus hijos, y le dice
que su fotografía se la lleva con él, que han sido muy felices durante el tiempo que estuvieron casados, pero que le aconsejaba que se volviera a casar. Simón, mi abuelo, sabía bien lo dura que iba a ser la vida para una mujer sola en la Nueva España. Mi abuela nunca lo hizo. Muchas gracias por su atención. Queridos amigos, me llamo María José y soy nieta de Diego Fernández Paredes, que fue vecino de San Sebastián de los Reyes, fusilado a la edad de 52 años por los sublevados en contra de la legítima república el día 29 de noviembre de 1939, junto a otros 6 ciudadanos vecinos de esta localidad. Diego era miembro de la UGT de Madrid y después de trasladarse a San Sebastián de los Reyes introdujo las ideas sindicalistas desde su puesto de auxiliar de secretario de la Casa del Pueblo, estando afiliado a la Asamblea Socialista de dicha localidad. Se presentó a las elecciones municipales de 1931 y de marzo de 1936, resultando elegido en estas últimas. Fue detenido en junio de 1939, en Madrid. Lamentablemente conozco muy poco de mi abuelo. Era un hombre sano y honrado, como él mismo se califica en la última carta dirigida a su familia, que no quiso exiliarse de España cuando triunfaron los sublevados, porque él jamás hizo mal a nadie y, confiando en la bondad última del género humano, probablemente pensaba que nadie podría condenarle nunca por haber sido un buen hombre. Entregó su existencia a defender al pueblo del que formaba parte y pagó por ello con su propia vida. Conociendo el destino que le esperaba, el último mensaje para su familia fue: perdonad, pero nunca olvidad. Querría incluir en este memorial un breve recuerdo para su familia, que al final fue la que sufrió toda la represión de la posguerra, especialmente para mi abuela Cándida, que se quedó sin nada, con el cielo y la tierra, con 7 hijos que sacar adelante, y que tuvo que ponerse a servir para poder sostener a la familia. Para mis tías y tíos, Paca, la hija mayor, correligionaria de su padre, que le acompañaba a los mítines y que conservó hasta su muerte la boina que llevaba su padre al ser fusilado, con la marca de los 2 tiros que recibió en la cabeza y el pañuelo con el que le limpió la sangre de su rostro cuando fue a identificar el cadáver. Así como las cartas que Diego escribió desde la prisión y con las que fue enterrada. Que sufrió el desgarro de que su novio, luego su marido, fuera liberado de prisión el mismo día que su padre fue condenado a muerte. También para Venancia, la hija que estaba encarcelada en la prisión provincial de mujeres de Ventas cuando el padre fue fusilado y que no obtuvo la libertad hasta diciembre de 1942. Para Ana, que sufrió los ataques del bando contrario. Para Antonio y Diego, que muy tempranamente tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a la familia. Para Candy, que entonces era una niña. Y por último para mi madre, la hija menor, que tenía 2 años por entonces, conocida como Carmen porque su hermana Paca la bautizó con ese nombre cuando el padre ingresó en prisión, pero cuyo nombre verdadero, el que figura en su partida de nacimiento, es Libertad, y que durante sus 86 años de vida ha tenido clavada la espina de no haber conocido a su padre. Para terminar, querría leer una breve carta colectiva que firmaron los 7 fusilados en Colmenar Viejo el día 29 de noviembre de 1936, y que dice así: Amigo don José, en este momento que solo nos queda 1 minuto de vida nos acordamos de usted, que es hombre sensato y consciente, que ha sabido sufrir la persecución personal. Le decimos que ayude a nuestras familias y les oriente en todo lo que pueda ser beneficio para ellos. Usted sabe quién hemos sido cada uno y por qué nos matan, y todos le pedimos que ayude a nuestros hijos en todo lo que se refiere a educación y bienestar. Se despiden de usted Diego Fernández, Reyes Pereira Rivero, Rufino Berzal Robledo, Cecilio Sanz, Ángel Pareja, Cipriano Mateo y Vicente Mateo. Bueno, por último, toda la familia agradece a Roberto Fernández y a la Asociación Comisión de la Verdad por el reconocimiento y el homenaje que se brinda a todas las víctimas del franquismo del pueblo de San Sebastián de los Reyes con la publicación de este libro, lo que permitirá que no se pierda su memoria. Hola, buenas tardes y gracias por venir. Soy Adolfo,
soy nieto de Cipriano Pereira Rivero, uno de los tantos represaliados aquí en San Sebastián de los Reyes. Mi abuelo nació en 1908 aquí en San Sebastián de los Reyes, era hijo de Antonio y de Natividad. Fueron 4 hermanos: Apolonia, Cipriano, Reyes y Leoncio. Los 4 fueron defensores del gobierno legítimo de la República y por ello fueron duramente castigados. Apolonia fue condenada a 30 años de reclusión mayor y estuvo en la cárcel de Amorebieta, en Vizcaya. Y tras una reducción de condena, salió con libertad condicional en febrero del 41, pero por orden de destierro. Tuvo que fijar su residencia en Calcagente, en Valencia. Reyes era jornalero, afiliado a la UGT y a las Juventudes Socialistas Unificadas. Fue de voluntario al frente de Somosierra con todos los milicianos del pueblo y firmó la famosa Carta de Pared de Buitrago, por lo que fue condenado a muerte y fusilado en Colmenar Viejo el 29 de noviembre de 1937. Leoncio fue una de las personas de izquierda más influyentes de la localidad. Fue uno de los que fundó las Juventudes Socialistas Unificadas de San Sebastián de los Reyes. Estuvo afiliado a la UGT y al PC. Organizó las milicias populares y se fue con ellas voluntario al frente de Somosierra, donde falleció en combate el 9 de octubre del 37, en Paredes de Buitrago. Fue enterrado aquí al día siguiente del cementerio de San Sebastián de los Reyes, pero al acabar la guerra, los fascistas del pueblo y la derecha reaccionaria intentaron sacar sus restos del cementerio. Afortunadamente, a día de hoy siguen allí. Mi abuelo era jornalero, afiliado a la UGT. Tras el golpe de Estado contra la democracia y la república, se fue voluntario al frente del agua, en Paredes de Buitrago. Desde allí felicitó por su cumpleaños a mi tío, su hijo, Cipriano, con una emotiva tarjeta que hemos conservado y está expuesta en el rincón de la memoria en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes, juntos con sus carnets de afiliación a la UGT. Uno, por cierto, es de San Sebastián de Madrid. Cuando acabó la guerra, fue detenido y el Tribunal Militar de Colmenar Viejo, el 7 de diciembre del 39, le condenó a muerte. 8 meses después, le conmutaron la pena por 30 años de reclusión mayor y 5 años después a 20 años. Estuvo trabajando en la reconstrucción de Belchite como esclavo del régimen franquista, para poder redimir su pena. El 5 de agosto del 44 se le concedió la libertad condicional y fijó su residencia en San Sebastián de los Reyes. Estando en el campo de concentración, le quitaron todos los bienes, entre ellos su casa que se estaba construyendo. De regreso al pueblo no tenía nada y pasaron muchas calamidades para poder comer, por ser demócrata, rojo y republicano. Nació mi madre y ha sido una de las personas que ha mantenido viva la historia de su padre y de todos sus hermanos. Pero aún así, mi abuelo siguió luchando y militando en la clandestinidad, como os decía, en el partido, el PC, hasta su muerte trágica en 1978. En su recuerdo hay una calle en la urbanización Rosa Luxemburgo de este municipio que lleva su nombre, Hermanos Pereira. Por todo ello, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes, soy Manuel Cabrero Vaquero, sobrino de José Cabrero Rivero. Mi tío nació en 1916 en San Sebastián de los Reyes. Era hijo de Blas José y Remedios. Trabajaba como jornalero y estaba afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas, con gran presencia en el pueblo, y a UGT. Trabajó en la finca incautada en Pesadilla, hasta que fue voluntario al ejército republicano, pasando antes por el cuartel de Nebrija, en San Martín de la Roxa. De ahí fue al frente de Somosierra a Paredes de Buitrago, a la 26 Brigada de Infantería, es que no veo muy bien con los nervios. Tras su detención, al acabar la guerra, sufrió un consejo de guerra en el que el Tribunal Militar de Colmenar Viejo le condenó a la pena de muerte. Fue fusilado con 23 años en las tapias del cementerio de Colmenar Viejo, el 29 de julio de 1939. Mis abuelos, Julián Cabrero Rivero, hermano de José, y Jerónima Esteban Parreño,
también sufrieron la represión franquista. Nacieron a finales del siglo XIX en San Sebastián de los Reyes. Tuvieron 7 hijos cuando los detuvieron al acabar la guerra. De los 7, el más pequeño murió porque el mayor tenía poco más de 10 años. El pequeño, lógicamente, no consiguió sobrevivir. Le acusaron de haber utilizado y robado enseres del administrador de la finca incautada de Pesadilla y de utilizar en beneficio propio los productos de dicha finca, leña, ganado y lana. La relación detallada de los objetos que, según los denunciantes, habían sido robados son platos, vasos, tazas y ropa de cama. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo, que los juzgó, recalca en su sentencia auxilio a la rebelión con la concurrencia y la circunstancia atenuante muy cualificada de poca trascendencia de los hechos, y les condena a 2 y 6 años y 1 día de prisión mayor. Jerónima estuvo en la cárcel de Durango y después en la Moravieta, y Julián en la prisión de Colmenar Viejo. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy María del Carmen Vaquero, sobrina de Doroteo Vaquero Esteban. Mi tío Doroteo nació en 1909 en San Sebastián de los Reyes. Era hijo de Lino y de Mariana. Fueron 7 hermanos: Luisa, Santos, Lino, Saturnina, Francisco, Doroteo y Mariano. Por defender al gobierno republicano fueron duramente castigados. Doroteo trabajaba como jornalero y estaba casado con Manuela Navacerrada Salinas. Estaba afiliado a la UGT. Estuvo luchando como miliciano en el frente de Somosierra en Paredes de Buitrago. En su sumario del Archivo General e Histórico de Defensa, en el que está encausado Doroteo, ha desaparecido del archivo militar. Es mencionado en varias ocasiones en otros sumarios y en algunos de ellos salen sus declaraciones. El 14 de mayo de 1939, el Tribunal Militar de Colmenar Viejo le condena a la pena de muerte. Fue fusilado en las eras de Navalosada, en las tapias del cementerio parroquial de Colmenar Viejo, el 19 de julio de 1939. Esperamos poder recuperar sus restos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Cabrero Mateo, nieto de Vicente Mateo Mateo. Mi abuelo nació en 1895 en San Sebastián de los Reyes y era hijo de Pío y María. Estaba casado con María Marcos Cabrero y tenía 4 hijos: María, Vicente, Laureano y Enriqueta. Trabajaba como jornalero y estaba afiliado a UGT. Fue miembro de las comisiones gestoras municipales de representación de UGT. Cuando se produjo el golpe militar, Vicente realizó guardias armadas por los alrededores del pueblo y en sus calles. Fue nombrado sargento de milicias. Estuvo en el frente de Somosierra junto con el resto de milicianos en San Sebastián de los Reyes. Fue uno de los firmantes de la famosa carta de Paredes de Buitrago. Al acabar la guerra fue detenido. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo le condenó a muerte y fue fusilado el 29 de noviembre de 1939 en las eras de Navalosada, de dicha población. Su esposa María lo reconoció por el jersey cuando le notificaron que le habían fusilado. Al ir a reconocerle no le supo ver nada más que por el jersey, porque la cara la tenía desfigurada por los tiros de gracia. Bueno, y también quisiera hacer una mención especial por un tío mío que desgraciadamente mi padre murió sin saber dónde estaba su hermano Miguel. Murió de tuberculosis, decían en el cárcel de San Cristóbal de Pamplona, el fuerte de San Cristóbal. Simplemente mi padre se murió sin saber dónde estaba su hermano. Muchas gracias. Hola a todos, soy Soraya Mateo Rivero y estoy aquí junto con mis hermanos doblemente. Primero por mi abuelo paterno, Vicente Mateo Mateo, que ya ha hablado mi primo Miguel de él, y por mi abuelo materno, Vicente Rivero Cabrero. No militaba ni se significaba con ningún partido y aún así le encarcelaron. Estando en la cárcel enfermó y una vez puesto en libertad y ya estando en casa falleció. Tenía 55 años. A él no le pegaron un tiro, pero igualmente le mataron. Gracias.
Soy Carmela Farnós, bisnieta de Adolfo Sanz Perdiguero. Mi bisabuelo Adolfo nació en 1897 en San Sebastián de los Reyes. Era hijo de Leandro y de Francisca. Fueron 13 hermanos, 5 de los cuales, Saturnino, Adolfo, Valentín, Celestina y Pilar, sufrieron consejos de guerra sumarísimos. Su madre, Francisca, conocida como la Pasionaria, con 82 años fue acusada sin pruebas de amparar en su casa milicianos. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo la condenó a 4 años de cárcel. Murió en la cárcel de mujeres de Madrid el 7 de mayo de 1940. En 1943, el tribunal le mantiene su pena, a pesar de que había fallecido 3 años antes. Mi bisabuelo se casó con Maximina Perdiguero. Tuvieron 11 hijos, de los cuales sobrevivieron 8. Uno de ellos, mi abuela Carmen, que ha fallecido este verano y no ha podido ver este libro, ni el pedestal que se colocó en su recuerdo en junio, en la calle que lleva el nombre de Adolfo y Víctor Sanz, su sobrino, en Sanse. Adolfo trabajaba como jornalero y estaba afiliado a la CNT. Cuando se produjo el golpe de Estado, estaba trabajando como guarda en la finca Montencillo. Fue concejal en representación de CNT en el Consejo Municipal de febrero de 1937. Meses más tarde, dimitió de su cargo y probablemente de su militancia en la CNT. En septiembre del mismo año se convirtió en presidente de la colectividad Pablo Iglesias de la UGT. Se fue voluntario al frente de Somosierra. Es también uno de los firmantes de la famosa Carta de Paredes de Buitrago, y el Tribunal Militar de Colmenar Viejo le sentencia a la pena de muerte el 14 de mayo de 1939 y fue fusilado el 13 de julio en las eras de Navalaosa. No recordemos que nada ni nadie puede borrar la historia y debemos llevarla siempre en la memoria. Muchísimas gracias. A continuación iba a leer la semblanza de Restituto y de Francisca, su bisnieta, pero un accidente familiar ha hecho imposible que esté aquí. Pero tenemos otro familiar de Francisca que va a leer lo que iba a leer Sonia. Pues ahora de nuevo. En este caso, bueno, pues soy la prima, mi prima, Sonia, era la que iba a leer esto sobre su bisabuelo. Restituto Rodrigo era, digamos, mi tío, el marido de mi tía Paca, Francisca de la Sensa. ¿De acuerdo? Restituto nació en 1907 en Huerta del Rey, Burgos. Era hijo de Fermín y de Filomena. Vivía en San Sebastián de los Reyes, trabajaba como jornalero y bueno, estaba afiliado también a la UGT local. Estaba casado con Francisca de la Sensa, mi tía, y tuvieron 4 hijos: Fermín, Manuel, Ángeles y Ana, que eran mis primos. Sabía leer y escribir porque había estado escolarizado en un colegio salesiano por ser huérfano. Tenía conocimientos de veterinaria y se encargaba de los animales de los ganaderos del municipio. Era una persona querida y admirada por su labor y la ayuda a los demás. Durante la Guerra Civil actuó como mensajero, llevando y trayendo la correspondencia entre el frente de Somosierra y el pueblo. Estando en el frente como voluntario, recibió una carta de Francisca, mi tía, escrita por una vecina, porque ella no sabía ni leer ni escribir, en la que se quejaba del comportamiento del propietario de la carnicería del pueblo con las mujeres de los milicianos que estaban en el frente. En respuesta a esa queja, entre todos los voluntarios de San Sebastián de los Reyes presentes en Paredes de Buitrago, redactaron la famosa Carta de Paredes de Buitrago, que tan nefastas consecuencias tuvo. Tanto Restituto como Francisca están encausados en el mismo sumario del Archivo General e Histórico de Defensa. A Restituto se le acusa de haber elaborado la citada carta que firmaron todos los milicianos de la localidad que se encontraban en Paredes de Buitrago. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo le condena a la pena de muerte y fue fusilado en las eras de Navalaosa, en Colmenar Viejo, el día 9 de mayo de 1939, siendo el primero de los 32 vecinos de San Sebastián de los Reyes fusilado. Para la familia en general sería una alegría, ¿no?,
que todos los miembros de la familia puedan recuperar los restos de Restituto y enterrarle dignamente pues, con Francisca, con mi tía, que nació en 1911 en San Sebastián de los Reyes. Era hija de Cándido y de Aurora, mis abuelos. Fueron 7 hermanos: Francisca, Cándido, Ángeles, Casimiro, Gildo, José, mi padre, y Aurora. Tanto su padre Cándido como 2 de sus hermanos, bueno, en este caso 2 no, solo Ángeles, porque Casimiro murió en el frente. De ese no recuperaron ni los restos. Pero Ángeles sí, sufrió un consejo de guerra sumarísimo con una larga condena de cárcel. A ella la acusaban de haberse dejado a su marido. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo le condena a 30 años de reclusión mayor. Ingresó en la cárcel de Amorebieta, Vizcaya, a finales de 1939. El 22 de agosto de 1944, estando en la citada cárcel, se le conmuta la pena a 20 años de reclusión menor. La familia sabe que estuvo más o menos 8 años en prisión. Muchas gracias. A continuación tenemos una grabación porque la persona que iba a hablar no ha podido venir, vive en Francia. Hola, buenas tardes. Me llamo Olga Pereira Esteban. Soy hija de Tomás Pereira Rivero y de Máxima María Esteban Juzgado. Les pido que me perdonen porque me ha sido totalmente imposible estar con vosotros en San Sebastián de los Reyes, pero yo no quería dejar esta oportunidad para poder hablar de mis padres. Mi padre, Tomás, nació el 26 de enero de 1914 en San Sebastián de los Reyes. Era hijo de Dionisio y de Victorina. Fueron 5 hermanos. Mi padre, deseoso de dejar el campo, se fue a trabajar a Madrid de albañil en el año 1935. Se casó con mi madre, Máxima María, nacida ella el 29 de mayo de 1917, en San Sebastián de los Reyes, con la que tuvo 2 hijos antes que terminase la guerra. Marcelino, mi hermano, nacido en 1936, y mi hermana María, nacida en 1938. Y yo, Olga, que nací en Francia en 1953. En el Archivo General e Histórico de Defensa consta que al acabar la guerra, mi padre logró pasar a Francia, y así fue, pero no fue para él un camino de rositas. Después de pasar por distintos campos de concentración en el sur de Francia, el gobierno francés le permitió salir firmando un contrato de trabajo. Se fue a la zona de Orleans a trabajar a una granja. Allí colaboró con la resistencia y fue detenido por la Gestapo y enviado al campo de exterminación de Buchenwald, donde mi padre quedó inscrito allí en el campo con el número 77255. De allí en noviembre le trasladaron al campo de exterminación de Dora, donde le asignaron la terrible excavación de las galerías que le quemó los pulmones. El 11 de abril de 1945 fue liberado por el ejército británico y fue trasladado a un centro de repatriación en Lille para poderse reponer. Pesaba 32 kilos y tardó bastante en recuperarse y tardó también muchos meses en volver a ser una persona. Su primo Marcial, con el que había salido hacia Francia, la acogió en su casa de Orleans. Mi padre empezó a trabajar como albañil, pues él quería conseguir que su esposa y sus hijos vengan a Francia. La historia de mi madre también fue muy dura. Su familia fue una de las más castigadas del pueblo. 3 hermanos fusilados, 2 hermanos, ella y su madre, en la cárcel. Salió en 1945. Pensaba mi madre
que mi padre estaba muerto. Cuando en 1945, cuando mi padre salió también, se puso en contacto con ella y consiguió que mi madre pasase la frontera clandestinamente. Y por fin se reencontraron en 1951 en Orleans. 2 años más tarde nací yo y mi padre logró la reagrupación de toda la familia. Mis hermanos mayores se habían quedado en Sanse y también vinieron a Orleans. Por fin fuimos una familia. La salud de mi padre era muy mala, dejó de trabajar con 48 años. Ante la negativa del gobierno español de facilitarle los pasaportes, mi padre y mi madre decidieron tomar la nacionalidad francesa en 1970. Gracias a ello, pudieron viajar a España y estar con su familia en San Sebastián de los Reyes. En 1983 murió mi padre y en el 2013 mi madre. Sus cenizas, como lo habían deseado, reposan en el cementerio de San Sebastián de los Reyes. En estos momentos estamos esperando que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes nos conceda el permiso para colocar un Stolperstein en la acera del domicilio familiar calle Bilbao, número 20, casa donde nació mi padre. Sería para nosotros una gran alegría. Ellos siempre han llevado San Sebastián de los Reyes en su corazón y España. Muchas gracias, perdonadme por mi ausencia, muchos saludos y que tengáis buena tarde. Buenas tardes, soy Julián Esteban y soy nieto de Mauricio Esteban Juzgado y sobrino nieto de los demás hermanos de Esteban Juzgado que fueron fusilados. Fue sin lugar a duda la familia más castigada del pueblo. 3 hermanos fueron fusilados, Mauricio, mi abuelo, Félix y Sisto. Otros 3 hermanos sufrieron consejos de guerra, Manuel y Máxima María, como habéis podido ver ahora con mi prima Olga. Fueron condenados a 6 y 20 años respectivamente. A Rafael, por ser menor de edad, le absorbieron y a mi bisabuela María, a 12 años, la condenaron a 12 años. La acusación no es otra cosa que haber sido una mala madre, a pesar de que 3 vecinos del pueblo declararon ante el tribunal la siguiente frase: María tuvo una conducta inmejorable entre la vecindad, no conociendo que haya realizado otros actos punibles con vecino alguno. Pero me voy a centrar un poco más en la figura de mi abuelo. Mi abuelo Mauricio era jornalero y estaba afiliado a la UGT y a las Juventudes Socialistas Unificadas, habiendo sido uno de los fundadores de ambas. Fue uno de los líderes de la izquierda de San Sebastián de los Reyes. Fue presidente de las Juventudes Socialistas Unificadas en 1937 y ocupó cargos importantes en el Comité Revolucionario y en el Consejo Municipal entre 1937 y 1938. Se fue voluntario al frente de Somosierra a partir de octubre del 36 y es también uno de los firmantes de la famosa Carta de Paredes de Buitrago. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo, el 4 de mayo del 39, le condena a la pena de muerte. Es fusilado junto a su hermano Sisto el 24 de mayo. Los restos de ambos fueron rescatados por su familiar de Colmenar Viejo. Como inciso, el apellido Juzgado es muy conocido en Colmenar. Mi bisabuela María provenía de Colmenar Viejo. Entonces ahí tenían familia y los recogieron, enterrándolos en una sepultura en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, no estando en una fosa común. El único recuerdo que tenemos de él es una carta que dejó a mi abuela, en este caso, que pasó a mi madre y luego con mi madre pues, nos ha trasladado a nosotros, en el cual, como nota más predominante dentro de todo lo que cuenta, es que llevase a mi madre para poder dar besos a su hija, cosa que creo que no sucedió, que no pudieron ir. En recuerdo de todos los hermanos que estaban juntados, hay una calle en el callejero de San Sebastián de los Reyes, en la urbanización Rosa Luxemburgo. Y no me quisiera despedir sin hacer 2 menciones muy particulares. Una, muy importante, a Roberto y a los componentes de la comisión, porque gracias a ellos sabemos toda esta historia. Y otra, si me permiten, es que mi abuela, al quedarse viuda, se casó con Julián Navacerrada Salinas, que también viene en ese libro. Y aunque estuvieron muchos años casados, en el cual mi tía Carmen está por ahí sentada en la fila, nadie, ni mi abuela,
ni inclusive Julián, que aunque se llame como yo, pero es casualidad, no habían contado absolutamente ni que mi abuelo estuvo preso, mi abuelo, que le llaman mi abuelo, pero es Julián Navacerrada, el que se casó con mi abuela de segundas, y ni nada. O sea que gracias a la comisión por toda la información, porque no sabíamos absolutamente nada de la vida de mi abuelo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Rocío Sagospe Navacerrada, nieta de Facundo Navacerrada y Margarita López. Como mi tía, que está aquí, va a hablar de mi abuelo, yo voy a hacer un pequeño recordatorio a mi abuela. Tuvieron 8 hijos, 3 de ellos murieron de corta edad, 2 de ellos el mismo día de hambre. Mi abuela fue acusada de haber robado utensilios, ropas y de haber ido a vivir a la casa del cura. Admitió todo y pidió que la dejaran ir a cuidar de sus hijos, que habían quedado abandonados al cuidado de la hija mayor, que era Adela, mi madre. Habían fusilado a mi abuelo y mi bisabuela murió al conocer la noticia. La trasladaron a la cárcel de las Oblatas de Santander. Salió en 1941 con libertad condicional. Este recordatorio, además de para mi abuela, es para todas las mujeres represaliadas por esta barbarie. Ellas son las grandes olvidadas de la guerra. Quiero dar las gracias a la Asociación Comisión de la Verdad por la gran labor desempeñada desde sus comienzos. Gracias. Soy Benita Navacerrada López, hija de Facundo Navacerrada. Navacerrada Perdiguero y de Margarita López. Mi padre nació el 13 de agosto de 1902 en San Sebastián de los Reyes. Era hijo de Julián y de Natalia. Fueron 4 hermanos, Adela, Julián, Manuel y Facundo. Mi madre se llamaba Margarita. Tuvieron 8 hijos: Adela, Felipe, José, Facundo, Natalio, Benita, Juan y Guillerma. 3 de ellos fallecieron a muy corta edad. Natalio en 1930 con 2 meses y medio. Y los 2 más pequeños, Juan y Guillerma, fallecieron de hambre el mismo día, el 18 de agosto de 1936. Juan no tenía 2 años y Guillerma poco más de 4 meses. Mi padre era encofrador y trabajaba de jornalero y fue miembro del destacado de la izquierda en San Sebastián de los Reyes. Fundó UGT en San Sebastián de los Reyes el 6 de abril de 1936, siendo su presidente hasta el 20 de abril de 1938. Fue miembro del Comité Revolucionario que se creó tras el golpe de Estado. En febrero de 1937 se creó un consejo municipal del que Facundo fue su primer teniente alcalde, hasta el mayo de 1938, fecha en la que se fue voluntario al frente. Estuvo en el 2º Batallón de la 8ª Brigada Mixta de Carabineros. Fue el fundador y presidente de Colectividad Campesino, Pablo Iglesias, y presidente de la Comisión de Fincas Incautadas. Por todo ello, tuvo grandes enemigos que maniobraron para conseguir que lo fusilaran al acabar la guerra. El Tribunal Militar de Colmenar Viejo le sentenció la pena de muerte. Oficialmente fue fusilado en la Sera de Navalaosa de Colmenar Viejo, junto a las tapias del cementerio parroquial, el 24 de mayo de 1939. Sin embargo, existe otra versión que cuentan todos los familiares de los fusilados del pueblo, que yo he oído siempre desde que era pequeña. Mi padre fue atado a un camión, rociado con gasolina y prendido fuego. También dicen que murió gritando: «Rusia no vengará». En su carta de despedida tiene palabras para todos sus hijos. A mí me dice: «Benita, tan pequeña, te quedas sin padre. No lo olvides nunca». Yo no le he olvidado. Deseo con todas mis fuerzas que las exhumaciones de Colmenar Viejo puedan aclarar estos hechos.
Agradezco al Gobierno de España la deferencia hacia mi padre, que yo recojo el nombre de todas las víctimas del franquismo, en la que declaran ilegales e ilegítimas todas las sentencias de los tribunales franquistas y su nulidad. Muchísimas gracias. Hemos terminado la presentación del libro. A continuación, vamos a ver un espectáculo poético-musical titulado Poetas que dan el cante, proyecto de Luis Farnox, que lleva activo desde 2011 con numerosos conciertos y éxito de público. Este espectáculo propone una antología de la poesía española en clave de fusión flamenca. Es una propuesta novedosa y original con inspiración musical en las raíces flamencas, aunque también entronca con la tradición juglaresca y de canción de autor, por su contenido lírico-literario. Luis Farnox es un cantautor, poeta y dibujante. Estudió magisterio, aunque participó en diversos grupos de la movida madrileña, se hizo popular con la marca El Mecánico del Swing. Hasta la fecha ha publicado 16 discos como intérprete y ha colaborado como armonicista en más de 50 discos de Joaquín Sabina, Alberto Cortés, Rafael Amor, etc. En 2013 fue galardonado con el premio literario Escriduende a la mejor historia infantil, por ser el autor y compositor del espectáculo Zascanduli, destinado al público familiar, y ha publicado la novela gráfica infantil juvenil Zascanduli y el bosque flotante. Le acompaña su hija Carmela Farnox, a la que habéis visto antes como bisnieta de Adolfo Sanz Perdiguero. Carmela combina sus estudios universitarios con los de actriz y cantante. Está muy orientada hacia un público familiar e infantil. Y David Ávila, quien pese a su juventud, tiene una dilatada carrera como guitarrista flamenco. Ha acompañado a un gran número de cantaores y se ha presentado en recitales como solista. Pertenece a la nueva generación del flamenco. Nos van a interpretar los siguientes temas. Fantasma de Lorca son unas tarantas de composición propia. Poema del abuelo también es composición propia y está interpretada por Luis y Carmela Farnox. Palabras para Nuria, unas bulerías, poema de José Agustín, Yo y Solo, música propia y Alama, una zambra de composición propia. En este tema baila Carmela, cuando queráis. Buenas noches. Realmente el acto no solo es emotivo, sino reivindicativo. La voz de las víctimas vencerán y los vencidos ocuparán su lugar en la historia. Esta primera composición, como ya ha dicho la compañera, forma parte de un gran espectáculo de casi 2 horas que va desde la poesía del siglo XII-XIII hasta nuestra época, todo en clave flamenca. Este poema representa la madrugada del asesinato de García Lorca, presentándose a Miguel Hernández y diciéndole lo que sigue. David Ávila.
Miguelito, amigo, cuidado, Miguel, que la luna hambrienta te quiere morder. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde mi Granada? Con lo que me asusta a mí la oscuridad. Miguelito, hermano, Miguel, compañero, a tu carta última contestar no puedo. Ya no tengo ojos, ya no tengo labios, tan solo un fantasma, sin dedos, sin manos. Qué frío y qué miedo, qué miedo y qué frío. Ay, por la luna loba, y he sido mordido. ¿Quién quiere calor? ¿Quién precisa abrigo? Conozco esa voz. ¿Eres Federico? Miguelito, amigo, cuidado, Miguel, que la luna hambrienta te quiere morder. Y adiós a la mía, y a esta vía loca. Lo digo sin labios, lo digo sin boca. Adiós, compañero, te vas a cuidar, una luna loba te quiere tragar. Qué breve mi vida, qué intensa y qué corta. Ahora solo soy fantasma de Lorca. Qué frío y qué miedo, qué miedo y qué frío. Ay, por la luna negra, por la luna loba, y he sido mordido. Cuidado, Miguel, cuidado, Miguel, la luna asesina te quiere morder. Cuidado, Miguel, cuidado, Miguel, la luna asesina te quiere morder. Cuidado, Miguel, cuidado, Miguel, la luna asesina te quiere morder. Cuidado, Miguel, cuidado, Miguel, la luna asesina te quiere. ¡Ole! Vamos a invitar a Carmela Farnós Martín San Perdiguero. Y este poema está dedicado a su bisabuelo. Se titula
el tango de los verdugos. Amada esposa, me despido de ti. Mañana ya no veré más el sol. Solo te pido que te acuerdes de mí. De mi muerte, culpable no fui yo. Somos corderos de este gran holocausto. No me arrepiento de gritar libertad. Sacrificados en un crimen infausto, somos la ofrenda al gran cabrón del mal. Y este es el tango de la memoria, y el que rompe las flechas y el yugo. Los vencidos escribirán la historia, rompiendo el baile de lo verdugo. Querida esposa, cuéntales a las chicas la España que pudo ser y no fue. Mi vida no será en vano y perdida, que la memoria sobreviva también. Esta carta de sal y vinagre, en la madrugada cruelmente vertida, escocerá en la historia y su herida, porque la he escrito con tinta de sangre. Y este es el tango de la memoria, y el que rompe las flechas y el yugo. Los vencidos escribirán la historia, rompiendo el baile de los verdugos. Me despido, pero estaré presente. En cada pizca de tierra me has de hallar. Germinará de nuevo la simiente. La libertad no se puede enterrar. Cuando salgan mis huesos a la luz, esposa mía, vencerá la verdad. Y saltarán los clavos de esta cruz al canto de justicia y libertad. Y este es el tango de la memoria, y el que rompe las flechas y el yugo. Los vencidos escribirán la historia, rompiendo el baile de los verdugos. Los vencidos escribirán la historia, rompiendo el baile de los verdugos. Muchas gracias. De José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, una de los poemas más entrañables que puede hacer un padre a una hija. José Agustín Goytisolo terminó sus días de una mala manera, con un suicidio. 10 personas diarias se suicidan en España todos los días. Hay que intentar, de alguna forma, con psicólogos que nos faltan, con esa sanidad pública que nos falta, necesitamos parar esa sangría. Palabras para Julia. Venga, son bulerías, un poquito de... Vamos para allá. Venga, David. Pero tú siempre acuérdate, ay, que un día yo
vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Ay, tendrás amigos, un hombre solo, una mujer, y así tomados de uno en uno, son como el polvo, no son nada. Ay, no son nada. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Pero tú siempre acuérdate, ay, de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. David Ávila. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Ay, tendrás amigos, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Y entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Pero tú siempre acuérdate, ay, de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Y otro tema de composición propia, al alma, para ello nos va a acompañar Alma, que es la madre de la niña que acaba de salir y es la nieta de Adolfo. Ella es bailarina, actriz, y va a tocar la darbuka, ¿no? Pues vamos. Y un flamenco con armónica es muy raro. Creo que Bob Dylan era flamenco, ¿no? Pero tiene un premio, ¿no ves? Yo que no creía en eso del alma, yo que siempre tuve de alma la razón, y ahora tengo un alma que baila y que baila, y a ritmo de zambra y en mi corazón. Y a ritmo de zambra y en mi corazón. Yo que no creía en eso del alma, yo que siempre tuve de alma la razón, y ahora tengo un alma
arma, mi gana para vivir, con alma y alma, con alma, sin arma, alma que baila, la pena se espanta, alma que baila, nada es temer, y alma que baila al miedo desarmado, que baile el alma sin mover los pies, que baile el alma sin mover los pies. Muchas gracias por hacernos partícipe de esta reivindicación. Y este aplauso va por ellas y por ello. Haremos justicia. Estarán en la historia. Los vencidos escribirán la historia. Y romperemos el baile de los verdugos. Muchas gracias. Después de esta magnífica actuación, vamos a proceder a la entrega de los premios del segundo certamen de relato corto sobre memoria histórica y democrática. Pido a los miembros del jurado que suban al escenario y al presidente de nuestra asociación, Luis Pérez Lara. El secretario del jurado, Ramón Sánchez Arrieta, disculpa su asistencia, pero causas mayores le impiden estar aquí con todos nosotros como le hubiera gustado. Tiene la palabra Manuel López Azorín. Buenas tardes. Después de una tarde emocionantísima con la presentación del libro y de poetas que han dado el cante, pero en el mejor sentido de la expresión de dar el cante, yo quiero decirles que la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes ha organizado y organiza este certamen de relato corto con dos fines. Uno de ellos es el de no olvidar y el otro el de premiar a aquellos que tienen pues las ganas de presentarse. Hubo un tiempo en el que el pueblo, nuestro pueblo, no Sanse, sino todo el pueblo español, luchó contra un golpe de Estado y luego contra un régimen represivo en todos los ámbitos, el político, el social y el cultural. Y culturalmente escribiendo, dándolo a conocer
dando a conocer esta situación, pues es la mejor manera de no olvidar. Yo lo dije hace tiempo con un poema y saco un fragmento de él que dice así: la palabra es el arma que defiende la vida. La memoria, materia de los sueños, preserva realidades que conforman al hombre y a su historia. Cuando su voz no calla, cuando se embarra hasta mancharse, ¡ay, Gabriel!, cuando se eleva a lo alto, despertando conciencias, cuando escribe y no olvida. De ahí este certamen y estos relatos que pretenden la recuperación de la memoria en relación con la guerra civil y la dictadura. ¿Para qué? Pues para que no olvidemos, como he dicho, y para dignificar y rehabilitar a las víctimas que sufrieron muerte o represión durante aquel maldito tiempo. Rescatar la memoria a través de todo lo que se está haciendo y también a través de estos relatos, pensamos que son garantías de no repetir lo que se hizo, de concordia, de convivencia democrática y, por tanto, de defensa de los derechos humanos y de interiorizar una cultura de paz y de igualdad. Esperemos que sea así. Restablecer esta memoria en este aspecto es la única manera de que todos y todas nos sintamos iguales. Por esa razón, no debemos callar, como dijo el poeta, porque si enmudece la voz, la memoria es olvido y no tiene por qué ser. Este es el motivo de este certamen, de estos relatos, de estos premios. Ahora yo quiero felicitar a los premiados que van a subir a recogerlo, pero a todos ustedes les quiero decir: anímense, participen, escriban. El jurado no puede valorar estos relatos que se presentan, y este año han sido muchos, como un estado emocional. El estado emocional lo tienen todos los relatos que se han presentado. Lo valora en su estado literario. Y ha elegido este año, en este segundo certamen, los relatos que consideran mejores de todos los que se han presentado. Así es que enhorabuena a los premiados y a todos ustedes, buenas noches y gracias. A continuación, vamos a ir llamando a los autores de los relatos premiados. Rogamos que no se bajen del escenario para hacer al final una foto de familia. Fernando Colmenarejo García. Buenas tardes. Muchas gracias por este acceso al jurado del segundo certamen de relatos cortos que organiza esta maravillosa Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, y también mi felicitación al resto de los premiados y, por qué no decirlo, a todas esas personas que no han obtenido el premio, pero sí la valentía y la necesidad de escribir aspectos de este tipo, ¿no? Mi relato en realidad se ha desarrollado desde un conjunto de emociones, no sé si literario, pero sí emociones, que se determinó en primer lugar por una inhumación, la de mi madre, en agosto del año pasado, y en segundo lugar por una exhumación, la de los republicanos, pocas semanas después, y a poco más de 30 metros de distancia, que es así como se titula este relato. Este conjunto de emociones, como digo, se centra en mi observación sobre el equipo de Aranzadi, maravilloso equipo de trabajo, sus emociones, sus tensiones,
su forma de pensar, también del equipo de arqueología y, por supuesto, de todas aquellas personas que de alguna manera nos ayudaron. Quiero recordar el caso de Justo, con quien crivé no sé cuántas toneladas de arena. También se escribió desde la mirada, desde el exterior hacia el interior, es decir, desde la mirada de todas aquellas personas que cada día se iban acercando a esa valla perimetral que nos separaba en la inhumación, y por supuesto unas miradas no solamente de la gente de la comisión, sino también, a mí me daba la sensación que nos miraban también ellos con esos carteles que nos ponían y que parece ser que nos daban energía y un gran vigor para seguir excavando esa tierra podrida, porque aquello era una especie de muladar. Pues bien, el extracto que yo les voy a leer se basa en lo que les he dicho anteriormente, y dice así: desde la posición de cada uno de aquellos enterramientos podían intuirse sus detenciones y pasos por prisión, el momento tenso del relator leyendo la sentencia del jurado militar, la frase atronadora de pena de muerte, los familiares buscando con ahínco los avales imposibles para salvar su vida, los esperanzadores momentos de la llegada del escrito con la conmutación de la pena, abrazándose a sus recuerdos, la entrada en capilla, escribiendo las 4 notas de despedida y, finalmente, la salida hacia la tapia del cementerio. Y es que, como nos recordaba Antonio, dispuesto siempre a enfocar la realidad con el objetivo de su cámara, si cada una de las fotos que tomé allí se viraran a blanco y negro, no habría ninguna diferencia con el pasado. Muchas gracias. El siguiente, Elena Calvo Martínez. Bueno, muchas gracias a todas y todos por haber venido. A ver, aquí es que como no llego... nada, tranquila. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido. Y bueno, yo quería dar las gracias a todos los miembros del jurado y también y muy especialmente a la Asociación Comisión de la Verdad. Y tengo que citar algunos nombres: a Carmen, a Gema, a Esther, a Luis, a toda la gente esa que se ha dejado la piel para que todo esto saliera adelante, a Roberto Fernández, por supuesto, que ha sido como un alma que nos ha llevado y nos ha traído hasta aquí. Y quisiera pedir un especial aplauso para una gran embajadora, que ha tenido, yo creo, una gran importancia en todo lo que se ha conseguido, y que en primavera se puedan exhumar los restos de las fosas de Colmenar. Benita, gracias por tu valentía. El relato que yo he escrito, bueno, como imagino todos los relatos, enhorabuena a todos los premiados y también a todos los que habéis escrito, porque estoy segura, convencida que todo sale del corazón y de las emociones. El relato que he escrito se titula Más allá de la historia oficial, y bueno, como casi todo lo que escribo tiene un tono periodístico, igual me repito un poco, voy a leer un parrafito pequeño. ¿Que nunca te han hablado de tu abuelo? Pues eso no puede ser. Ya va siendo hora de contar todo lo que pasó. Ese hombre al que no conocí y del que apenas se hablaba en casa debió ser alguien importante, o al menos eso parecía. Pero mi madre se echaba a llorar cuando miraba su foto. Si por lo menos supiera dónde está, decía entre sollozos. Por algún resorte del destino, por algún miedo superado, o vete tú a saber por qué, a mi tía Sole se le soltó la lengua y no paraba de contarnos cosas de mi abuelo y de otros compañeros del pueblo de San Sebastián de los Reyes.
noche tras noche en aquellos días de verano, nos hablaba de su gran humanidad, de lo que ayudaba siempre a todo el mundo. Decía que había sido un hombre muy guapo, con grandes ojos y una bonita sonrisa, que fundó la Confederación Nacional del Trabajo de San Sebastián de los Reyes en 1936, un lugar de encuentro donde mucha gente aprendió a leer y a escribir, donde se organizaban los trabajadores y trabajadoras y desde donde se crearon, junto con la UGT, las colectividades agrícolas y ganaderas que le dieron de comer a muchas familias en aquellos tiempos difíciles. Muchas gracias. María del Rocío Sagospe Navacerrada. Buenas tardes otra vez. Quería agradecer al jurado, por supuesto, por haber sido uno de los elegidos en este segundo certamen de relatos de memoria histórica. A la asociación no me cansaré. Y para mí ha sido un privilegio y un honor haber podido relatar una ínfima parte del sufrimiento vivido por tantas familias, entre las cuales se encuentra la mía. Este accessit se le dedico a mi abuelo con todo mi cariño, que sé que está a mi lado, y en especial a mi madre Adela, que lo he vivido con ella muchísimos años y no le ha dado tiempo a vivir todo esto. Gracias. Manuel Juste Llandres. Muchas gracias. El relato que yo hice se titula Ilusiones truncadas y es la historia de dos maestros de enseñanza primaria republicanos, Juan y Manuel, que lucharon en la guerra civil a favor de la República y que, aunque la derrota truncó sus ilusiones pedagógicas, no perdieron nunca el afán de enseñar y el de hacerlo de la mejor manera posible. En sus años de formación realizaron los cursillos de enseñanza que organizaba la joven República Española. En la guerra lucharon en la 12ª División del Ejército del Centro en las milicias de la cultura, que alfabetizaba a los habitantes de los pueblos que tomaban. Y cuando vino la derrota, venciendo múltiples dificultades políticas y religiosas, reorganizaron su vida formando una familia con 3 hijos y se instalaron en un pequeño pueblo cercano a Madrid. Su objetivo fue fomentar las ideas republicanas en el seno familiar y transmitirlas a la sociedad actuando con honradez. De esta manera, su actividad cotidiana permitió a los pocos españoles de su entorno vislumbrar lo que sería una sociedad con principios republicanos. Como ellos dos, ha habido y sigue habiendo muchas parejas en nuestro país que han trabajado por conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Doy las gracias a la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes por haber convocado este certamen de relato corto para que su nombre no se borre de la historia. Los fascistas sí vencieron, pero no convencieron. Miguel Ángel Ballesteros de Mingo. A la Comisión de la Verdad, muchas gracias también al jurado, que no sé cómo ha visto esto. Yo sí os digo una cosa, os veo, pero de otra manera. Hoy os veo desde aquí, yo siempre acostumbrado a ver desde allí, y sin embargo estamos en el mismo sitio. Somos animales cargados de memoria. 2 cargas.
La memoria que nos dejan, la que llevamos, la que arrastramos, y la memoria que dejamos, como la borriquita que lleva las aguaderas y compensa la carga de un lado con la del otro. Nosotros hoy llevamos la memoria que nos han dejado los antepasados y sin embargo tenemos también el deber de transmitir a los que nos siguen la memoria que llevamos. Entonces, es un personaje que es una mitad de, como ahora que estoy viendo la misma realidad desde otro lado, yo he visto esa realidad desde una familia de los vencedores, viendo la familia de los vencidos, viviendo con ellos. Y es un personaje que es mitad tía Leo y mitad Benita, las he juntado a las dos, y ahí empezó la historia. Por eso, yo este poema para la asociación consciente de ser memoria. Ser piedra, pero mucho más que piedra. Ser y sentirme vivo, ferozmente vivo. Conciencia animal de ser mucho más que un animal. Ser y sentirme consciente de ser persona, pero no cualquier persona. Ser yo, ser tú, únicos como dioses, conscientes de que un día no seremos nada, nada más que tierra. Ser memoria en piedra, para vivir eternamente en otros. Ser conscientes de ser y de permanecer mientras sigamos siendo memoria. O sea, nos iremos, pero seguiremos aquí mientras sigamos memoria. Muchas gracias a la Comisión y muchas gracias al Tribunal por lo que han visto de ellos. José Sánchez del Viejo. Recoge el diploma Pilar Solís Rocco. Muchas gracias en nombre de José Sánchez del Viejo, mi amigo, que no ha podido venir porque Extremadura le pillaba un poquito lejos. Pero el destino ha querido que yo viniera aquí esta noche tan emocionante y que me sintiera pues como con todos ustedes, porque yo también soy sobrina nieta de represaliados. Incluso la historia de ellos me llevó hace poco a escribir un libro y contar lo que nunca me habían contado mi padre, por ejemplo, aunque siempre le había oído hablar de mi tío abuelo, José Antonio. Un libro de un músico que vio truncada su carrera musical, pues simplemente por el hecho de pertenecer a las juventudes socialistas de un pueblo pequeño. Y ya sin más voy a leer un extracto pequeño de lo que es José Sánchez del Viejo tituló El Paseo. Dice así: Lucero, el famélico perro familiar, comenzó a ladrar haciendo idas y venidas en dirección al camino que conducía al pueblo. Al poco apareció por el recodo el compacto grupo. Eran 4 hombres compungidos y tristes, con las manos atadas a la espalda y las ropas, propias de los campesinos de la zona, rasgadas y manchadas de barro y de sangre reseca. A cada lado del grupo brillaba el charolado tricornio de un guardia civil, con sus carabinas colgadas al hombro y sus cartucheras de cuero rodeándoles la cintura. Giovanni Iniesto Bazán. Recoge el diploma su hijo, Luis Iniesto Sánchez. Nada, como todos vosotros, o casi todos vosotros, soy
víctimas del franquismo y tal. Y de hecho la historia que ha escrito mi padre, que no ha podido venir aquí hoy, es la historia de mi bisabuelo. Y nada, quería decir que aunque es un proceso doloroso, recordar el pasado, escribir sobre él, es la única herramienta que tenemos para construir un futuro digno para todos. Así que nada, gracias a todos. Manuel Domínguez Melero. Voy a ser súper breve. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer este premio a la Asociación de la Comisión de la Verdad. Después, a los miembros del jurado que han leído y considerado este trabajo. Y a todos los participantes. También a mi hija María, que al ver la convocatoria del concurso, ella vive aquí en Sanse y se enteró por la revista La Plaza, me animó a participar en él, sabiendo de mi interés por estos temas. Este relato, Diario de Pilar, represión de una familia, surge de la memoria de Mónica, mi suegra, una mujer de casi 90 años que sufrió todas las penalidades que en él se cuentan. Podría ser su diario más que el de su madre Pilar. Muchas de las historias que nos ha contado a lo largo de los años, muchas veces entre lágrimas, parecían increíbles o quizás exageradas, modificadas por el paso del tiempo, pero no es así. Todo lo que narro ocurrió y gran parte está verificado. He consultado archivos históricos que ratifican las barbaridades que padeció esta familia. Por lo tanto, cuando leáis el relato, pensad que no se trata de una ficción. Hay infinidad de sucesos parecidos en todo el territorio nacional. Hay multitud de desaparecidos que necesitan que alguien escriba su crónica. Será imposible exhumar todos los cuerpos, pero al menos tenemos que ser capaces de publicar todos los nombres, de restituir su honor, que salgan del vil anonimato al que fueron enviados. Muchas gracias a todos. Después de esta entrega de premios, os va a dirigir unas palabras nuestro presidente, Luis Pérez Lara. Buenas tardes. Primero, agradecer al jurado su magnífico trabajo y por acompañarnos en esta hermosa tarea de recordar lo que pasó en San Sebastián de los Reyes. Enhorabuena a todos los premiados. Esta noche aquí, esta tarde-noche, aquí se ha contado la verdad. Y no la han contado a alguien que se lo contó otro, sino que lo vivieron de cerca. Eso es muy importante porque se ha producido poco en todos estos últimos 80 años. Quiero agradecer que estén con nosotros los concejales que están aquí, nuestro alcalde Narciso Romero, que está siempre a nuestro lado para toda la ayuda y la colaboración que necesitamos para nuestras tareas, que estén aquí con nosotros Francisco Echeverría y Francisco Fernández. Es también un honor teneros aquí esta noche, porque esta noche es muy importante para la historia de San Sebastián de los Reyes. Con el libro que hemos presentado y con el certamen que hoy entregamos los premios, se está contando la memoria y se está haciendo una maravillosa contribución al relato que hace falta ir creando en nuestro país. Hasta ahora el relato que tenemos es el relato de los golpistas. No conocemos todavía ni una pequeña parte de lo que pasó. Pero hoy ha sido un día muy emocionante. Lo han contado las víctimas que sufrieron toda esa represión terrible y creo que lo vamos a tener siempre en nuestra memoria aquellos que lo dieron todo por la libertad y la democracia de nuestro país. Muchas gracias. Pido a Francisco Echeverría y a Francisco Fernández, asesores en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que suban al escenario para cerrar el acto.
Hola, buenas tardes. Paco Ferrandiz, antropólogo social. Yo, Paco Echeverría, médico forense. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros ahora? Un acto tan entrañable como este. Pues muy poco. Estaba pensando sobre la marcha que la vida de un médico forense está pensada para diferenciar un metacarpiano de un metatarsiano, por ejemplo. Cosa que puede ser insignificante y carecer de utilidad para los familiares, para los protagonistas, para las víctimas. Nosotros en ocasiones preguntamos a las familias cuando estamos en las exhumaciones, les decimos, ¿cómo era su padre? ¿Qué sabe usted de su abuelo? Y casi siempre coincide que nos dicen, era alto, guapo, fuerte y buena persona. Esto es muy importante porque así hemos llegado a la conclusión, quienes estamos en los laboratorios, quienes nos ponemos una bata blanca, quienes sabemos diferenciar el ADN mitocondrial del ADN del cromosoma Y, etc., nos hemos dado cuenta que exhumando fosas lo que recuperamos son dignidades. Porque lo que está ahí en el subsuelo son personas, son dignidades. Trataron de quitarles la dignidad, pero no lo lograron. Esto es muy importante que les quede precisamente a los familiares. Aunque lo trataron, no lo lograron. Y cuando Esteban comentabas aquí, como familiar y protagonista, que tus padres no te contaron todo lo que vivieron, esto ocurrió en todas nuestras familias, también en la mía. Yo vengo del norte, de San Sebastián, la que está pegada al Cantábrico. Y a mí tampoco me lo contaron. Y muchas veces le he dado vueltas junto con Paco Fernández, que es antropólogo social y mide más estas cuestiones, que son muy humanas, y me doy cuenta que no nos contaron la verdad para protegernos. Luis, ¿por qué no nos contaron? Porque vivían la desgracia de la dictadura. Y por eso, para protegernos a nosotros, no nos contaron todo aquello. Pasan los años y entramos casi en una situación de olvido, hasta que hace 22 años se reactiva el movimiento, particularmente de las asociaciones de memoria histórica, y entonces adquirimos conciencia. Yo entre ellos. Al fin y al cabo, un médico forense siempre participa en cosas tristes. El 100% de las cuestiones que le tocan a un forense son cosas muy tristes y tienen que ver con conflictos humanos. Y cuando surgió esta cuestión, de la cual teníamos alguna experiencia a nivel internacional, al menos yo decidí no ser neutral. Yo dije, y esto me ha traído muchos problemas en la vida, que quería seguir siendo objetivo e imparcial, pero no quiero ser neutral. Yo no quiero ser neutral cuando de lo que se trata son de vulneraciones de los derechos humanos. Y por eso se ha creado entonces un grupo de técnicos, arqueólogos, historiadores, genetistas, etcétera, que ahora nos permiten, desde la Secretaría de Estado, impulsar iniciativas que son totalmente necesarias. Varios de los que habéis pasado por aquí habéis dicho que tenéis que agradecer el apoyo institucional. Es al revés. Son los concejales y alcaldes o alcaldesas de nuestros pueblos, a los que elegimos en un contexto democrático, los que tienen que agradeceros a vosotros precisamente este impulso. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y traemos aquí las palabras del propio secretario de Estado, Fernando Martínez, que os aprecia y os quiere y os seguirá apoyando. Queremos transmitiros precisamente nuestro agradecimiento a vosotros, no al revés. Y en ese contexto, la importancia que tiene este libro que se presenta. Yo tenía algunas imágenes ahí, pero ya creo que carecen de utilidad a la vista de lo simbólico y humano que ha sido este acto, para el que no estamos acostumbrados, como digo los forenses, ¿no? La importancia que tiene que historiadores, como en este caso Roberto, hayan hecho un trabajo que es imprescindible para los que venimos por detrás. No se pueden acometer las investigaciones forenses si previamente no se han recogido los testimonios y si previamente no se ha analizado la documentación que puede existir en los archivos. Cuando hablamos de esa secuencia en la Secretaría de Estado decimos, bueno, testimonios, documentación de archivo, búsqueda de las fosas, exhumación de las fosas. Detrás de esto vendrían los análisis muy forenses. Y finalmente, todavía hay otro paso más que hay que dar, la entrega digna de los restos, con la presencia institucional. Quizás todo esto en estos 22 años ha servido para que todos perdamos ese miedo que teníamos. Cada uno se ha ido incorporando a las bondades de estas iniciativas, pero verdaderamente lo que yo nunca he creído es esas frases
simples, que no tienen desarrollo por detrás, de gentes que salen a la contra, que dicen, esto divide al ciudadano, esto reabre las heridas. Es exactamente todo lo contrario. Que os quede claro, por eso felicitamos a la Comisión, en este caso, y a todos los que habéis venido, por supuesto, al tribunal que ha juzgado estos textos y a los familiares aquí presentes. Lo que pensamos es que es al revés. Esto para lo que sirve es para consolidar los valores democráticos. ¿O es que no nos damos cuenta? Esto para lo que sirve es para reforzar el discurso de los derechos humanos. Y esto es lo que tendríamos que saber explicar, quizás a aquellas personas que todavía se manifiestan en contra de estas iniciativas. Lo que ha ocurrido aquí es un acto civil totalmente pertinente, con el apoyo institucional del Ayuntamiento, con una comisión que se preocupa, y nosotros, a quienes sois víctimas, decimos así, protagonistas, lo que os queremos decir es que compartimos vuestros sentimientos, y muchas gracias por habernos invitado a la Secretaría de Estado, que no le queda otro remedio, y hay conciencia para ello, que seguir apoyando precisamente estas iniciativas. Como sabéis, tenemos pendiente la continuidad de la exhumación, no faltarán recursos para ello. El secretario de Estado y en general el Gobierno también, pero en las oficinas en las que estamos nosotros, todo el equipo compartimos estas ideas. Muchas gracias. Próximo el 16 de marzo.